¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar y conocer más del lado humano de Reinaldo Coromoto Rojas, mejor conocido como Reinaldo Rojas, doctor, miembro individuo de número de la Academia Nacional de la Historia desde el 2019. Y vamos a conocer más acerca de esas pinceladas propias de su vida que han acompañado a su larga y fructífera trayectoria. Muy bueno, bueno, que seas bienvenido al programa, Reinaldo. Nos encanta que podamos desarrollar una conversación en los próximos 60 minutos. Bueno, José Luis, primeramente te agradezco la invitación para formar parte de este prestigioso programa que tú estás realizando y que tiene mucho que ver, me recuerda mucho eso que hacía Uslar Pietri, Arturo Uslar Pietri, se llama Los Valores Humanos, que siempre es algo muy importante que se vea la otra parte de tanta gente que hace vida pública. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación y bueno, estoy a tu disposición. Reinaldo, nos gustaría conocer cómo fueron esos inicios, esas raíces de dónde naciste, dónde pasaste tu infancia hasta tu sexto grado de primaria, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban. Y ese, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles son los momentos, las memorias más remotas que te vienen en este momento de ese Reinaldo Rojas niño? Bueno, José Luis, yo nací en Caracas el 1 de enero de 1954. Mi madre, María Modesta Rojas, mi padre, Simón Silva. Mamá es oriunda del municipio Crespo, pero hay un dato muy importante al respecto porque mamá era una muchacha, una niña, que conoció a quien fue su madre, a quien la crió, que fue Manuela Duín. Manuela Duín fue una educadora muy destacada, muy reconocida en el estado Lara. Inclusive la escuela de Patarata lleva el nombre de Manuela Duín. Manuela Duín fue una educadora que trabajó en diversos lugares de aquí del estado Lara. Estuvo en Barquisimeto, estuvo en Siquisique, estuvo en Guarico, estuvo en el Eneal, siendo joven. Allí ella adquirió una vivienda, una casa. Y cuando ella se jubiló en la década de los 50, se regresó al Eneal y ya se había llevado a mi mamá, a María Modesta, muy niñita, muy pequeña, se le había llevado. Y entonces, en esa década del 50, cuando ella se instala en el Eneal, bueno, mamá conoce a mi papá, Simón Silva, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, cuando mamá va a dar a luz, en el 54, ella se va para Caracas, porque yo tenía también allá otras tías, digamos, no por mamá, pues hijo único, sino fundamentalmente por familia de Manuel Audín. Entonces, yo nací en la Concepción Palacio de Caracas, en esa fecha. Pero fui muy temprano me fui para el Eneal, porque realmente vivíamos en el Eneal. Mamá vivía en el Eneal, Manuel Audín vivía en el Eneal. Tenía una tía para mí muy importante, mi tía Delia Luis de Gallardo, que fueron las personas que me criaron como tal. Manuel Audín murió cuando yo tenía 8 años, pero yo creo que como dice la psicología evolutiva, en los primeros 8 años se forma la personalidad del niño. Y yo tuve mucha influencia de Manuel Audín porque ella me acercó mucho al mundo de la cultura. Ella fue una mujer muy dada a la labor social, pendiente de la iglesia, de los pobres, de los enfermos, de los viejitos. Yo veía eso allá en mi casa. Y tal vez por eso también tengo algo que ver con el tema de mi relación con el mundo social. Entonces yo llegué al Eneal teniendo creo que 7 meses, porque a mí me bautizaron en la iglesia del Eneal el 15 de agosto del 54. Por cierto, también ese año había llegado a Duaca, quien fue una figura muy importante de la educación duaqueña, que fue el Monseñor Alejandro Zaidi, que también llegó por vía solicitado por Manuel Aduín para que fuera a las fiestas patronales del Eneal en ese año 54, cuando me bautizaron, y después se quedó bueno, en Duaca como cura párroco por mucho tiempo. Esa es la primera parte. Mi educación formal se dio entonces entre el Eneal, Duaca, el Colegio Padre Díaz y un año que estuve en Caracas, cuando ya estuvo muy enferma mi madrina, porque Manuela Duín, que era como mi abuela, ella era mi madrina.
Y Manuela Díaz estaba muy enferma, entonces a mí me llevaron para Caracas. Nosotros nos mudamos prácticamente para Caracas. Y entonces yo hice un año de estudio en el San Vicente de Paúl, también en Caracas. Entonces, fíjate, ya yo muy temprano, muy muchacho, me movía pues entre el Eneal, venía aquí a Barquisimeto, donde estaban familias también de los Duin, y también iba a Caracas pequeño. Entonces fue una época donde ya un niño no solamente se podía, estaba en un lugar específico, sino que se movía hasta inclusive moverse a la capital de la República. Yo me acuerdo cuando iba pequeño a Caracas, que eso era un viaje, eso eran unos viajes. Yo me acuerdo que nos íbamos por la carretera vieja, llegamos a Valencia, donde estaba donde llegaban los vehículos, eran una especie de parque, una cosa de árboles. Eh, y bueno, esa infancia para mí fue muy, muy, muy provechosa en el Eneal, tanto así, José Luis, de que yo después que he estado estudiando en Barquisimeto, que he estado en Caracas, que he estado en el exterior inclusive, yo no salgo del Eneal. O sea que yo me acostumbré, me vinculé mucho a ese pueblo, empezando por mi madre que siempre estuvo en el Eneal. Entonces, bueno, yo digo a veces que tengo ese conflicto porque de manera, pues, vamos a decirlo, no una cuestión formal, pero decir, bueno, que yo soy barquisimetano en Caracas, soy guaro, en Barquisimeto soy duaqueño y en Duaca soy enealeño, que es realmente mi centro. Allí tuve, y te lo podemos conversar después, mis primeras actividades públicas en el mundo de la cultura, mi formación intelectual básica, está vinculado al lineal. ¿Lo que recuerdas de ese Reinaldo niño? ¿Qué tipo de juegos tradicionales o no le gustaba hacer? ¿Cómo pasaba sus ratos libres? Bueno, mira, una infancia, yo te diría que muy vinculada a un lugar que quien conoce el Eneal, que el Eneal está, como Duaca, está en las estribaciones de la Sierra de Aroa. Estamos en la parte baja, a 700 metros de altura. ¿Qué pasa allí? Que ese es un lugar, fíjate, en el Eneal, pasa al lado del Eneal, pasa una quebrada y hay un bosque. Entonces yo me iba con mis compañeros de estudio del colegio, de la escuela del Eneal, a pescar. Nos íbamos a nadar en la quebrada. Y el ambiente era un ambiente verde. Yo creo inclusive que mi insistencia de haber estudiado agronomía, al final yo descubrí que era fundamentalmente por mi querencia por la naturaleza, yo salía, por ejemplo, a caminar por aquí, por la hacienda de las haciendas del Eneal. Íbamos a Duaca a estudiar el colegio, una zona, un lugar con una temperatura muy, muy, muy buena, muy, muy, muy fría. Entonces nosotros vivíamos en un ambiente, bueno, ¿qué jugábamos? Jugábamos las metras, jugábamos las cosas los juegos pues tradicionales de un muchacho de esa época. Y bueno, te puedo decir que es un valor también para mí que gran parte de mis compañeros de infancia hoy existen, viven en el Eneal, y yo puedo decirte que soy una persona que tiene la virtud de haber estado fuera, pero no haber nunca dejado de convivir con quienes hoy son mis vecinos y somos amigos, familiares en un pueblo, porque nos educamos allí y nos criamos en ese pueblo del Eneal. También en esa época, bueno, finalmente mi deporte fundamentalmente fue el fútbol, en los primeros equipos y ¿Alguna después la actividad posición en cultural. específico? Bueno, yo era medio campo, a veces me tocaba hacer defensa, pero fundamentalmente me gustaba el medio campo. Este, que dice un amigo mío que cuando el mediocampo tiene que estar sirviendo siempre juego. El delantero es el protagonista. El defensor está allá detrás y bueno, y el arquero. Pero entonces uno está jugando siempre a medio campo, que también un poco en cierto modo es un poco lo que yo hago, tratar de servir juego para que evolucionen las cosas. Eso en el campo, digamos, deportivo. Y en el campo musical, muy temprano, ya a los 13 años, ya me vinculé con una persona muy, muy querida por mí, que es Henry Linares, los Linares de Duaca, del Leal, que me enseñó a tocar cuatro.
Eh, entonces con Henry Linares me vinculé yo al mundo de la cultura, vine a los primeros festivales folclóricos. Casualmente tú hiciste una entrevista a María Magdalena Colmenares, que bueno, que yo en ese tiempo yo vine como un muchachito, formé parte de la delegación del Estado del municipio Crespo. Es decir, que también he estado vinculado al mundo de la cultura, a la vida musical. La fundación de la Casa de la Cultura de Lineal forma parte también un poco de esas, ya tal vez yo veo un poco, ahí me veo más reflejado con la iniciativa que tenía Manuel Aduín de fundar instituciones, de crear instituciones sociales, de acompañamiento de los muchachos, de los niños. Y bueno, yo creo que es un poco lo que, todo, digamos que ese laboratorio, esa realidad prima de mi vida en el Lineal, de esos primeros años, han sido fundamentales para mi desarrollo posterior. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Reinaldo Rojas, así que en breve continuaremos con mucho más. El nombre de Reinaldo Rojas está asociado directamente al tema de la educación, la pedagogía y la historia. Por más de 40 años ha desplegado toda una labor pedagógica y científica en la región centro-occidental de Venezuela, destacando en la formación tanto de profesores de historia como de doctores en historia, en educación y recientemente en cultura latinoamericana y caribeña. Su obra pedagógica se puede recoger en un sinfín de publicaciones, tanto suya como de sus discípulos, a lo largo de los últimos 30 años. Mi papá para mí es un excelente ser humano. Siempre ha sido incondicional a lo que hemos necesitado, lo que yo he necesitado más que todo. Siempre mi papá ha sido un apoyo para nosotros, para mi madre. Siempre ha tenido un equilibrio a pesar de todos los compromisos que tenga, que sean compromisos profesionales. Siempre ha tenido tiempo para nosotros. Es una persona muy cariñosa, para mí un excelente ser humano, solidario, con todo aquel que lo necesita. Siempre él le tiende su mano y le da consejos a todos los que piden su ayuda. Bueno, para mí, el mejor padre del mundo. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el historiador Reinaldo Rojas. Reinaldo, hablamos en esa primera parte de tu infancia, de tu inicio en la formalidad de la educación, pasándote entre prácticamente 3 instituciones en tu primaria. Una vez que sales de sexto grado, ¿dónde haces tu bachillerato? Y háblanos de esos primeros años ya de la adolescencia y juventud. Bueno, yo después sí me incorporé desde el primer año al Colegio Padre Díaz, Duaca. Inclusive tuve una experiencia como interno, una cosa muy particular, porque yo estaba 3 kilómetros de la casa, 4 kilómetros, y entonces decidieron en mi casa, mi tía Delia, de que yo tenía que internarme porque yo había sido un buen estudiante de primaria. Iba bajando de 20 y ya estaba en 17 puntos cuando salí de sexto grado, creo que fue esa la decisión, y entonces me mandaron interno porque ya me estaba echando a perder. Entonces me fui a interno, tuve una vivencia muy particular en el Colegio Padre Díaz, que era dirigido por el padre Zaini. Ahí empezó mi vida, digamos, educativa en el campo, en la secundaria. Y yo me gradué en el Colegio Padre Díaz. También de allí mi vinculación con Duaca. Era otra etapa, otro escenario. Y bueno, también igual, mucha gente de Duaca con la que estudié, después hemos hecho mucha relación afectiva posteriormente. Estando yo en el Colegio Padre Díaz, yo casualmente una de las cosas que te quería comentar, yo por ejemplo, uno de los primeros libros que yo leí con mucho afecto es Platero y yo. Y fíjate tú, ese libro todavía no lo tengo en mis manos. ¿Este es el mismo ejemplar con el que tú estabas trabajando, empezando tu estudio? Mi primer año. Y fíjate que aquí inclusive hay un dato muy curioso, que este libro lo coloqué yo con mi propia letra, dice, pertenece a José Reinaldo Rojas, porque yo tuve un problema con ese famoso José Reinaldo. Tú me presentaste como Reinaldo Coromoto. Yo soy Reinaldo Rojas, pero yo en principio
no sé por qué razón, yo creo que era mi mamá, que finalmente supe posteriormente, este, inclusive después que murió, que ella era devota de San José. Pero además, pero mi madrina Manuela era devota de la Virgen de Coromoto. Entonces yo era José Reinaldo y finalmente soy Reinaldo Coromoto. Ahora bien, este libro es mi libro de primer año y a mí me afectó mucho porque como yo estaba interno, me recordaba mucho el Eneal. Venía mi compañero del Eneal a estudiar conmigo porque muchos de ellos venían a estudiar conmigo el primer año. Ellos se regresaban para el pueblo y yo me quedaba interno. Y este es un libro que me hacía a mí viajar al Eneal, las tardes de, que habla aquí Juan, Juan Ramón Jiménez, este gran poeta y escritor español. Bueno, para mí fue un libro de mucha importancia. Entonces, fíjate tú, lo mantuve hasta hoy. Inclusive, mira, aquí tiene cosas de papeles que yo tenía de la época. Entonces, este trabajo me parece muy interesante porque yo, muy joven, muy niño, yo creo que una de las cosas, yo lo he dicho a veces, he conversado, que el cariño por la lectura, por los libros, por la cultura, se siembra en la casa, en el hogar. Y yo tuve la gran oportunidad de que eso lo hiciera Manuel Aduín. Porque Manuel Aduín me enseñó a mí a leer. Así, yo estaba en la escuela primaria, pero el que me enseñó a mí a leer fue mi madrina, leyendo a Andrés Bello, La oración por todo. Entonces, mi acercamiento a la literatura es muy temprano. Igual mamá me regaló libros pequeños. Yo todavía tengo los libros de poesía que ella me regalaba. Yo los leía. Entonces ese acercamiento es muy importante. Ya en bachillerato, yo te estaba comentando fuera de cámara, yo tuve una cosa muy particular. Tú sabes que a uno le mandan siempre lecturas en los colegios, en la educación. Las lecturas que a mí me enviaban yo no las leía, era reacio. Pero quería abrirme al campo de la lectura, entonces yo le pregunté a un alumno un poco más avanzado del colegio, que era de ella del Eneal, que me recomendara alguna literatura. Entonces él me recomendó la obra de José Ingeniero, El hombre mediocre, que todavía la conservo. Ese fue un libro para mí más importante. De Manuel Platero y yo, que fue el primer grado, yo en cuarto año me puse a leer profundamente a José Ingeniero, que es un libro que para mí me dio muchos valores. Yo soy una persona que creo que gran parte de lo que uno hace, eso se corresponde con uno, lo que uno decide. Es decir, yo no comparto mi responsabilidad con nadie. Son mis responsabilidades. Eso me lo enseñó a mí José Ingeniero, que fundamentalmente te llama a que trate de superar la mediocridad. La mediocridad tiene muchas maneras de expresarse. Y eso hace que una persona sea mediocre, no se desarrolle. Entonces yo he tenido siempre una vocación de desarrollo personal, fundado en los principios que me dejó esa lectura temprana. Yo prácticamente tenía 16 años cuando leí a José Ingeniero, a García Morente, Introducción a la Filosofía, y El Lobo Estepario de Germán Hesse. Hay que imaginarse lecturas que yo inclusive a lo mejor no las entendía, Siddhartha. Pero esa vocación tuve la oportunidad de compartirlo con un amigo, bueno, y yo me monté en ese mundo. Cosa que cuando ya yo fui a la universidad, yo tenía ya una base de lectura, me permitió desarrollarla. Todo eso lo logré en el colegio, tuve una formación importante con mis profesores en esa época, y compartía el fútbol con mis actividades musicales y mis actividades en el colegio, y especialmente lo que te quería comentar, que es casualmente mi vocación por la lectura, que se la debo a Manuel Aduín, a mi familia, que me dio esas posibilidades de encontrarme con el libro hasta hoy. Ahora, esa temprana atracción por la lectura, ¿en qué momento te lleva a comenzar a escribirla? Bueno, yo traía un testimonio muy interesante, visto desde hoy. Porque fíjate, cuando yo salí graduado en el colegio Paredí en el 70, yo tenía
yo me abría dos grandes cosas, ¿no? Uno es que tiene que ver con el tema de actividades que yo empecé a hacer en el ENEAL. Uno fue un acto que hicimos los egresados del Colegio Padre Díaz, del ENEAL, al Padre Díaz, al Padre Zaini, perdón, los egresados del Colegio Padre Díaz. Fue el primer homenaje que se le hizo a Monseñor Zaini en el municipio de Crespo. Nosotros le hicimos un homenaje. A mí me llama la atención, no sé por qué razón, yo fui el moderador. Ahí está una foto que seguramente la vamos a presentar. Está Ramón Jiménez, que fue egresador pedagógico, fue profesor del básico, estudió historia en la ULA. Está la profesora Bracamonte, fue mi profesora, casualmente, que me mandó a leer el hijo, la profesora Dominga de Bracamonte, y está el padre Zaire en una foto que está allí. Y yo aparezco en ese momento. De allí, eso fue en el año 72, ese mismo año 72, organizamos un grupo de gente para promover una casa de la cultura, una biblioteca, que yo tenía una intención en el ENEAL de crear una biblioteca. Yo tenía una biblioteca. A mí mi madrina Manuela me regaló una cama de biblioteca cuando yo pasé para segundo grado. Pero me propuse con mis compañeros de la época fundar una biblioteca que hoy existe en el ENEAL todavía, y que es la Casa de la Cultura. Eso fue en el 72. Y en el 72 también yo participé de un concurso que se abrió en el Ministerio de Educación sobre Sucre. Lo cierto es que ese trabajo yo, por cierto, es un dato interesante, que yo no tenía nada que ver con la historia. Era un muchacho normal, común y corriente, que hacía sus actividades. Yo quise participar en ese concurso. Y entonces, fíjate tú, yo hice este trabajo, y bueno, aquí está el año 72, mira. El año 72, está mi nombre aquí. Y entonces yo me fui, vi el concurso, me llevé mi trabajo, pero no se dio el concurso. Entonces yo fui a preguntar allá en la zona educativa, aquí, bueno, ¿qué pasó con el concurso? No, lo que pasa es que no solamente hubo un solo participante. Bueno, pero ¿por qué no me dijo a mí? Yo soy el que hizo el escrito. No, porque tenía que ser más. Yo me pongo a pensar, un muchacho de 18 años que vive en un pueblo donde habían tantas dificultades de movilización, venir a Barquisimeto, no sé dónde conseguir la plata, venirse hasta el edificio nacional, entregar un documento, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista también de lo que significa la vocación. Claro, mi vocación era hacia la historia, José Luis, y la literatura, pero yo quería estudiar agronomía. Entonces yo, este libro que está aquí, posteriormente, en el año 95, yo lo publiqué. Que es Sucre, el Abel de Colombia. El Abel de Colombia. A mí me interesó mucho la figura de Sucre. Creo que Sucre es una figura tan interesante, tan llena de mensajes para un joven, un muchacho que también hizo tantas cosas. Fue la segunda figura después del libertador de la independencia de América. A mí me atrajo esa figura. Leí a Sucre, seguramente en el 71, bueno, y me monté en ese trabajo. Entonces ese es mi primer libro escrito, publicado realmente en el año 95, cuando cumplió el centenario de nacimiento, el bicentenario de nacimiento de Sucre. Ahora, mi primer libro publicado es este que está aquí, es el de Hechos y Personas de nuestra historia, sobre el cual también hay una pequeña historia, porque este es un libro que me lo publicó una querida amiga, una persona muy importante para la ciudad, que fue Ana Teresa Sequeira de Ovalles, que fue casualmente, entre otras cosas, la presidenta fundadora del Ateneo de Barquisimeto. Ana Teresa, por cierto, es duaqueña, era duaqueña, o es duaqueña, ya murió. Pero entonces yo tenía, entre mis alumnos del pedagógico, yo tuve a Ulloa Gil, del medio radial, que el famoso locutor del Palacio Radial. El Palacio Radial de Radio Juventud. Entonces él me invitaba para que yo, aquellas clases que yo daba en el pedagógico, decía, pero profe, ¿por qué usted no nos da algunas cosas de clase ya? Bueno, lo cierto fue que salió pues, finalmente un programa que se llamaba La Historia en 5 minutos, que yo daba en Radio Juventud, se pasaba a las 7:30 de la mañana los miércoles. Yo ese trabajo que hacía, lo guardé, la notica. Y de esa notica yo fui haciendo entonces unos trabajitos, y en una oportunidad, Ana Teresa, estando directora de Fonda Cultura, me dijo, yo te los voy a publicar. Lo publicamos,
en 1900, esta primera edición de este libro es de 1985. 1985. De allí surgió, aquí está, mira, 11 de febrero del 85. Vamos a mostrarlo en cámara. El 11 de febrero del 85. Ahora, ¿qué pasa allí? Que ese día, 11 de febrero, que lo presentamos en Radio Juventud, el libro, hicimos un evento allí, me dice la Teresa, Reinaldo, ¿por qué tú no me haces un libro sobre el 19 de abril? Bueno, yo no sé, cosa que yo también hago. Yo hice un libro entre el 11 de febrero y el 19 de abril, que es el libro que ha circulado, que ya tiene 5 ediciones, que se llama El 19 de abril de 1810. Ese libro se lo hice también a la Teresa, que me lo pidió para el 19 de abril, y lo terminamos el 19 de abril. Producto de lo que ella me pedía, y así empezó mi vida a trabajar. Después, estando ya en la Universidad de Santa María, estudiando mi posgrado, parte de lo que yo trabajé en la parte histórica con el doctor Miguel Acosta Sáenz fue un segundo libro mío sobre Bolívar, etcétera, etcétera, pues todo lo que yo he escrito al respecto. Ok, pero tú cuando saliste del bachillerato en el Padre Díaz me dijiste que habías probado en la Universidad Centro Occidental y San Dorado, UCLA, estudiar ingeniería agronómica. Sí. A mí se me ocurrió, había una persona en el ENEAL que era agrónomo, y a mí se me ocurrió, descubrí que había una agronomía, y yo quería estudiar agronomía. Mi familia, mis amigos, gente muy cercana a mí decía que yo no servía para eso, que eso no era mi vocación. Yo insistí mucho, y fue tanta mi insistencia que yo me inscribí en la UCLA, y hice mi año en la UCLA de agronomía. Y ya en el segundo semestre me di cuenta que no era mi carrera. Entonces migré al pedagógico, pero como ya se había creado el básico, tuve que entrar al básico. Entonces yo tuve que hacer materias en el básico, pero me fue muy bien allí por 2 razones, porque yo en el básico superior, además de que conocí mucha gente importante allí, esa fue una experiencia educativa muy importante en Venezuela, que se dio solamente en Barquisimeto, la creación de un ciclo básico que fue de formación de estudios generales, pensamiento crítico, que hoy no se hace en las universidades. Yo allí tuve 2 grandes, digamos, 2 cosas muy importantes que para mí fueron fundamentales. Primero, que conocí, pasando por allá por el básico, conocí a quien iba a ser mi futura esposa, a Belkis. La conocí en el básico. Y conocí a una persona, a un profesor que me iba a dar clase, que me dio solamente un día de clase, porque después me dijeron que la materia ya había sido, se había hecho la equivalencia, al doctor Álvaro Sánchez Murillo. El doctor Sánchez Murillo, un profesor colombiano, aunque su madre era venezolana, su padre él vivió todo el tiempo en Colombia, era un experto de UNESCO que vino al proyecto de básico, y yo con él hice una relación muy estrecha académica. Por eso es que yo a veces he dicho que yo estudié en el pedagógico, tuve mis profesores, tuve mi formación como profesor, como docente, pero yo hice una carrera paralela en el campo de la filosofía, en el campo de la economía y de la política, con Álvaro Sánchez Murillo, porque él me puso a estudiar permanentemente. Entonces ese paso también para mí fue muy importante, José Luis. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el historiador Reinaldo Rojas. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Reinaldo Rojas es, antes que nada, mi amigo Reinaldo. Amigo de muchos años, con una amistad basada en valores y propósitos comunes. Valores que nos unen la familia, la cultura, la ciudad. Propósitos para trabajar juntos, Barquisimeto, ciudad-región. Barquisimeto en 2052, 500 años. Para eso nos hemos organizado en el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, que después de 7 años de trabajo en forma cotidiana, Reinaldo ha sido un bastión para que eso se lleve adelante. 113 consejeros voluntarios trabajan por una ciudad mejor, esa ciudad que todos nos merecemos. Y hay algo que cada día, cada momento, en cada ocasión, Reinaldo nos deja. Reinaldo maestro, el Reinaldo pedagogo, el Reinaldo que nos enseña, que a mí
como amiga, pero sobre todo como una privilegiada por estar conviviendo y compartiendo tantos sueños comunes, nos ha permitido ser discípula de su visión de la historia. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy conversando con Reinaldo Rojas, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia desde el año 2019. Reinaldo, hablamos del bachillerato, hablamos de tus inicios en la UCLA, un año en ingeniería agronómica, luego migras hacia el básico buscando la UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de donde egresas en 1978. Háblanos de cómo fue ese desarrollo en el recinto universitario, concretamente en la UPEL, y en qué te gradúas. Bueno, fíjate tú, primero que en ese tiempo era Instituto Universitario Pedagógico de Barquisimeto, IUPEP. Eran carreras de 4 años. Bueno, yo me incorporé al pedagógico, ya había pasado por el básico. Como te contaba, lo que yo gané en el pedagógico, por ejemplo, con ese contacto con el doctor Álvaro Sánchez Murillo, para mí lo cultivé hasta el presente. Con ese agradecimiento, una persona que me puso frente al mundo académico universal, lecturas, me motivó hacia el mundo de la ciencia. Y eso yo lo reconozco, y inclusive en mi discurso de incorporación de la Academia Nacional de la Historia hago unas breves noticias de estas cosas que te estoy conversando, y entre ellas destaco la figura del doctor Álvaro Sánchez Murillo. Él me dio mucho respaldo, pero no solamente respaldo, sino que me puso a estudiar, y yo estudié. Ahora bien, yo entré al pedagógico, me desarrollé en el pedagógico, tuve mis profesores, la que es mi esposa hoy, ahí empezamos la relación de novio. Prácticamente nos casamos, terminando, nos graduamos y nos casamos con Belki, que tengo tres hijos. Mi vinculación con el pedagógico fue muy importante. Yo ahí me incorporé a la vida política, en el sentido, digamos, del desarrollo de lo que era la importancia de la vida pública. Yo también lo hacía en el ENEAL, porque en el ENEAL habíamos fundado nosotros en el 73 la Casa de la Cultura del ENEAL. Ese es mi bautismo de fuego, porque de allí yo me incorporé a la vida política pública en función de la cultura. Nos enfrentamos al gobierno de la época, hasta hoy. Hemos tenido una institución en el ENEAL, que yo creo que es una de las pocas instituciones que sigue siendo autónoma, autogestionaria, que es la Casa de la Cultura del ENEAL. Y allí, esa fue una experiencia importante. En el caso del pedagógico, bueno, mis actividades siempre de los sectores en esa época de izquierda que yo participaba, bueno, centro de estudiantes, etcétera, etcétera. Yo terminé mis estudios en el pedagógico, pero yo quería seguir estudiando, hacer mi posgrado. ¿Pero en qué te graduaste? Yo me gradué en el pedagógico en Ciencias Sociales, mención Historia. Y mi primer posgrado lo tuve yo que organizar. Fíjate tú que yo he sido una persona que he organizado cosas. A mí las cosas no me las han dado. Entonces yo, como quería estudiar y no habían posgrados aquí en Barquisimeto, yo animé al doctor Álvaro Sánchez Murillo para que nos diera un posgrado. Y entonces me contacté con los EGUS, los estudios universitarios supervisados de la UCB, que estaban llegando aquí a Barquisimeto, por allá por Patarata, con el licenciado Barrios, que era el director de esa época, Lenín Romero. Entonces montamos un programa de posgrado, y yo hice con él el primer posgrado que se hizo sobre temas universitarios. Después de allí, yo me di cuenta que mi interés era la historia. A mí me ofrecieron una beca para estudiar fuera. Me dieron la posibilidad de estudiar afuera, en este caso en Francia, pero yo quería estudiar historia en Venezuela. Yo quiero estudiar, pero hacerla aquí en Venezuela. No había posgrado en Venezuela. Apenas el doctor Federico Brito Figueroa había fundado en el 76. Los primeros posgrados estaban en ampliación, etcétera, etcétera. Yo quería seguir estudiando algo. Estuve trabajando, por ejemplo,
en la parte de filosofía de la historia también, por otro lado, con el doctor Núñez Tenorio, que también vino a Barquisimeto, nos dio un curso. Yo buscando en ese panorama dije, no, yo me voy a dedicar a la historia, a la investigación histórica. Me dieron entonces la oportunidad de ingresar a un posgrado que tenía, primero yo decidí no irme a Francia. Yo dije, bueno, a Francia iré en otra oportunidad, pero ya no voy a hacer estudios en Francia. Entonces me voy a estudiar a la central. Entro a la central a estudiar con el doctor Víctor Figueroa en el año, estoy hablando del año 79. Pero en el año 79, en el año 80 yo gano un concurso para entrar al pedagógico como profesor. Me contratan, porque en ese tiempo, para entrar inclusive a dar hora, había uno que hacer concurso de credencial. Yo gano mi concurso en noviembre del 80. Entonces ese año que yo iba a entrar al posgrado en la central, no pude, yo preferí no entrar a la central. Eso estoy hablando del año 79 más o menos, 79. Cuando yo voy entonces en el 80, ya a Caracas, ya había empezado el pedagógico, fui en el 81 a Caracas a incorporarme nuevamente al posgrado a la maestría en historia de la central. El doctor Federico Brito Figueroa se había jubilado. Entonces yo decidí irme con él a donde él iba a fundar los posgrados en historia en la Santa María. Entonces fíjate tú, yo siempre he buscado a alguien que me enseñe. Y yo decidí que yo quería trabajar con este señor, con este profesor, que había leído sus libros en el pedagógico. Había entrado en contacto con él, gracias a mis profesoras del pedagógico, la profesora María Victoria López, la profesora Luisa Rodríguez Marrufo, la profesora Lucila Mujica Azuaje. Ellas eran alumnas del doctor Federico Brito Figueroa. Yo me fui con ella, y bueno, y con ella hice el contacto, y de ahí hay otra historia, que es mis estudios no fueron en la central, sino que fueron en la Santa María. Es como mucha gente dice, bueno, pero usted estudió la licenciatura en historia. No, yo soy profesor. Mi vocación inicialmente es profesor de historia. Yo quise hacer historia para ser mejor profesor. Pero lo que pasa es que cuando usted mete a la investigación histórica, tienes que ser bueno también en historia. Entonces yo me dediqué a eso ya de carácter profesional. Me dije, bueno, yo me voy a dedicar a la historia. En el año 83 decidí dedicarme a la historia, a la ciencia histórica, hasta hoy, estudiar todos los días. Y en eso tuve la gran oportunidad, no solamente de compartir con Federico Brito Figueroa, que fue mi tutor inicial en esas cosas, que me llevó a la antigua sede de la Santa María, allá en el Paraíso. Me dijo, aquí voy a fundar yo un posgrado. ¿Usted quiere venir conmigo? Sí, profesor. Bueno, yo lo voy a llamar. Me llamó, yo hice con él el primer curso de ampliación, el primer curso de especialización, la maestría y el doctorado. Mi profesor tutor de maestría fue Miguel Acosta Saile. Y mi profesor tutor de doctorado fue Federico Brito Figueroa, con el que mantuve relaciones tanto desde el punto de vista de académico como de amistad, familiaridad, con el doctor Federico Brito Figueroa, que murió en el año 2000. Bueno, eso es más o menos mi formación, pero yo seguí trabajando, seguí desarrollándome, que después ha significado pues todas mis participaciones, mis estancias académicas que se inician en el año 95 ya en Francia, ya graduado, ya doctorado inclusive. Yo fui a Francia, he ido a España, yo he estado en México, en otros países, pero ya he sido como profesor y doctor, que es lo que me ha dado a mí otro nivel de formación hasta el presente. De todos esos países que has visitado, hay una vinculación especial con Francia. ¿Cuál es? Bueno, mira, realmente a mí me parece que en la cultura occidental hay tres grandes polos de desarrollo intelectual, que son Inglaterra, Francia y Alemania. Una muy vinculada al mundo de la filosofía, como es Alemania; en el caso de Inglaterra, al mundo de la economía; y en el caso de Francia, al mundo de a las humanidades, a las ciencias sociales y a la historia. Entonces yo sentí una gran atracción por Francia. Creo que en eso tiene mucho que ver inicialmente el doctor Álvaro Sánchez Murillo, que me puso en contacto con Marc Bloch, por ejemplo, así como también en el pedagógico. El doctor Federico Brito Figueroa, con el que empecé a hacer mi estudio de posgrado, era francófilo. Un hombre que estudió en México, sus profesores, su maestro más importante de los que tuvo en México, uno de ellos fue
No fue directamente profesor de él, pero lo conocía, que fue François Chevalier, que era francés. Entonces yo entré en un ámbito donde realmente Francia era como el centro. Yo que había estado estudiando inglés, por razones, digamos, profesionales, de estudio, me fui al francés. Y yo me gané una cátedra. Yo concursé a una cátedra que se abrió en la Universidad de Bordeaux, en Burdeos, en el año 95 y la gané. Ese año gané una cátedra que abrió la Universidad y me fui a Burdeos por 3 meses. Bueno, imagínate tú, ahí empecé mi vida. Yo a partir del año 95 prácticamente todo el tiempo me dediqué al idioma, al estudio en profundidad, a compartir con profesores. Aquí tuvimos nosotros ya en el año 86 teníamos un congreso de historia, vino mucha gente de Francia y mis vinculaciones con Francia han sido permanentes hasta el presente. Yo me siento una persona muy relacionada con la cultura francesa, así como española. A esos países yo los visito con mucha frecuencia. Bueno, y yo creo que tiene que ver mucho con ese amor por la cultura, fundamentalmente. Bien. Hacemos una brevísima pausa. Continuaremos conversando con el doctor Reinaldo Rojas en 60 minutos con José Luis Yepes. Pero Reinaldo es la persona más responsable, cariñosa, solidaria, y damos gracias a Dios por habernos puesto a este gran hombre en el camino. Digo que ha sido escogencia nuestra o mía, porque la familia, nosotros escogemos a la pareja que nos corresponde. Dios nos da la oportunidad de hacer, como saber conocer, esa señal que aparece y uno tiene que como verla, ¿no? Entonces aceptamos a esa persona con sus defectos, con sus virtudes, no por el físico, sino por su bonita alma. Nosotros nos enamoramos estando en la universidad. Él era, hasta ahora lo es, fanático, comedor de libros, pues. Eran libros de poesía, eran libros de historia. Nos leía poesía, me leía poesía, escribía poesía, me cantaba y me llevaba serenatas. Y todas esas cosas fueron como abonando ese terreno que hasta el momento tenemos entonces 44 años de casados, 48 años conociéndonos, 3 bellos hijos maravillosos y orgullosos que estamos de ellos, y bueno, estamos felices, 20 casados, y bueno, es nuestra bendición. Agradecemos a Dios por ello y esperemos que podamos vivir unos cuantos años más. Estamos ya en la parte final de 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Reinaldo Rojas, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Y en la parte anterior estábamos conversando, doctor, con todos los estudios de posgrado y también tu visita a Francia. Me gustaría que conversáramos también sobre cómo se dio, aunque ya nos habías dicho que había comenzado ya cierta, digamos, inclinación política, cómo te dio tu participación para que de hecho seas uno de los firmantes, ¿no?, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, el tema político para mí tiene una importancia desde mis actividades en el ENEAL. Pero la política para mí no ha sido nunca un oficio desde el punto de vista profesional y una vocación de poder, sino que ha sido parte más bien de mi compromiso social. Porque cuando tú fundas una institución, compartes con gente que tienes que dirigir, que tienes que enfrentarte a
a instituciones, a poderes establecidos, bueno, vas haciendo política. Entonces yo empecé mi vida política en el ENEAL y me fui vinculando a partidos. Por ejemplo, estando yo en ese movimiento de la Casa de Cultura, mis primeras relaciones fueron, por ejemplo, con el MIR. Allí estuve vinculado con ellos, hice amistades, pero no tuve oportunidad de continuar allí. Después formé parte de un movimiento que se llamó Primero de Mayo, que era un grupo de personas que venían cuestionando un poco la presencia, las luchas políticas de la década del 60, las confrontaciones ideológicas, la presencia de un marxismo en Venezuela donde gente marxistas que nunca leyeron a Marx, por ejemplo. Es decir, hay una desconexión entre la teoría y la práctica. Entonces yo me vinculé teníamos una revista, cuando estuve en el pedagógico estuve fundamentalmente vinculado con ese movimiento que después se disolvió, algunos fueron a otros partidos, yo después tuve una vinculación con el partido, con el PCB, a través fundamentalmente de lo que era un trabajo que yo hacía en FESIN Lara, y que fundamentalmente era un trabajo educativo. ¿Por qué? Porque yo en el instituto donde yo daba clase, en educación secundaria, que era el Instituto Fermín Toro, de adultos, tenían el sindicato, entonces bueno, ahí me vinculé yo pero no he tenido, digamos, una práctica partidista, pero sí una práctica política. Yo creo que eso es un poco lo que explica, bueno, mi presencia pública. Yo, por ejemplo, el caso de lo de la constituyente fue una cosa muy particular. Realmente yo, como te decía, yo desde el año 83 me dediqué al mundo académico. También el mundo académico se hace vida política, porque yo tuve en el pedagógico que estar creando instituciones, haciendo vida pública como académico, la formación de los programas de posgrado, la formación de la gente, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, a mí me tocó una cosa muy particular, que fue que en el año 98, Lenín Romero me pidió que le creara un centro de investigaciones legislativas. Entonces, casualmente estamos en una zona donde está la llamada Casa Rosada, que casualmente estaba el archivo que se fundó también con Alonso Molina, que venía de Mérida, y él me pidió que le creara el Consejo Legislativo. Yo le hice la propuesta y se la dejé escrita, pero él me dejó encargado de esa institución en el año 99, acuérdate que las elecciones fueron en el 98. En el 99 se lanza a la calle el tema de la constituyente y a mí me dice una persona en la plaza, en cualquier lugar de aquí me dice, profesor, ¿qué es una constituyente? Bueno, digo, bueno, yo te digo, vamos a una cosa, vamos a reunirnos en el SILAT y vamos a investigarte. Eso se hizo, yo me acuerdo que esa actividad la hice yo como un 15 de diciembre. Bueno, a partir de allí empecé yo a dar conferencias sobre la constituyente, etcétera, etcétera, por mis relaciones en el mundo académico, en el mundo cultural, profesor de pedagógico, y le di la vuelta prácticamente al Estado Lara. Cuando se hacen las elecciones, fue una decisión propia del partido OFM, que es el partido en ese tiempo, acuérdate que Orlando Fernández Medina era el gobernador del Estado. Bueno, él, sin yo pedírselo a ellos decidieron darme ese espacio a mí. Yo fui entonces a la constituyente con la libertad de una persona que iba a redactar un texto constitucional. Mucha gente piensa que uno va a la constituyente es hacer política contingente, ¿no? Fuimos a redactar, yo estuve en la Comisión de Educación de Régimen Político, en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que por cierto, en esa Comisión de Ciencia y Tecnología, que propusimos dos constituyentes, mi caso personal y Luis Acuña, es la que explica por qué entonces posteriormente Luis Acuña Cedeño, profesor de la Universidad de Oriente, doctor en física, y que fue con él fue que compartimos muchas actividades de promoción del capítulo científico-tecnológico en la Constitución del 99. Nosotros, después cuando lo nombraron ministro de Educación Superior, me invitó a mí para que lo acompañara en el campo académico, y lo hice por 3 años. Entonces mi participación, tanto en la constituyente, fue como ciudadano, mi participación en el Ministerio de Educación Superior lo hice como una persona, como una función de Estado, más que de gobierno en el sentido de partido, porque realmente no estaba vinculado a movimientos políticos como tal, pues. Entonces, esa ha sido una actividad muy interesante porque yo he sido crítico. He tratado de mantener un principio. Ahí está indudablemente detrás José Ingeniero. Entonces, y los deberes de la inteligencia, de Aníbal Ponce, que por cierto fue alumno de José Ingeniero,
que decía que la inteligencia tiene sus propias responsabilidades. Entonces yo en eso he sido responsable conmigo mismo eh, frente al hecho político. Y esa ha sido mi actividad pública, mis actividades que he realizado en la ciudad, en el presente, lo que sigo haciendo en Duaca, están muy normadas por mi compromiso político. Yo considero que la política no es solamente un coto de los partidos y de los activistas y de las personas que quieren que en el poder. La política es la polis, la política es la ciudadanía. Es un deber de la participación ciudadana en pro de la mejora de vida de las personas. Entonces, por eso es que yo estoy, a veces la gente me ve como candidato para una cosa, y yo he rehuido mucho esas cosas porque no tengo eso sí es un defecto, tal vez una limitación de mi parte, pero no tengo vocación de poder por el poder mismo. Y yo eso lo critico de mucha gente que lucha por el poder mismo. Yo tengo vocación política por el servicio, como lo aprendí en mi casa, como lo he hecho en mi pueblo y como lo sigo haciendo y espero seguir haciéndolo hasta el final. Reinaldo, ¿y cómo conoces el amor? ¿Cómo constituyes hogar? Háblanos de eso. Bueno, un muchacho que tuvo en el Lineal, en Duaca, siempre estuvo vinculado a esas cosas. Pero realmente la persona que a mí que conocí en el básico, a Belkis, fue la persona que me flechó, pues. Tanto así de que yo, ella, yo no iba, yo iba a una clase con ella y finalmente no tenía por qué ir, porque acuérdate que yo estaba de transición en el básico, pero yo entonces me fui ese semestre completo, pero no era por la materia, era porque estaba ella allí. Finalmente, hicimos el noviazgo, estudiamos juntos, ella es de geografía, ella es profesora de geografía, yo soy profesor, yo soy del área de historia. O sea, nosotros nos grabamos el periódico en esa época, era en ciencias sociales, mención geografía, mención historia. Hay un dato curioso que en ese interés mío por la geografía, yo participaba en las clases de geografía. Yo tenía una parte geográfica, pero habían materias que no me correspondían a mí. Pero como yo tenía que estar con ella y la acompañaba, etcétera, etcétera, tengo una formación geográfica muy interesante que es la que explica por qué yo como historiador hago uso tanto del elemento geográfico. Un dato curioso, claro, porque tuve una parte de formación en el pedagógico, pero además porque me interesaba estar en las clases de geografía, climatología, geología, que no me correspondía. Bueno, de allí de nosotros nos casamos en 78, de ahí surgieron nosotros tenemos tres hijos. La mayor, que es María Antonieta, que es odontólogo, egresada de la Universidad de Carabobo. Después está el segundo que es Reinaldo Enrique, que es mi hijo, que es graduado en la Fermín Toro en Comunicación Social, que por cierto es el que me acompaña ahora en la edición de mis libros, porque él es diseñador, bueno, tiene 2 premios nacionales del libro. Ha sido una persona muy acuciosa en el área del diseño. Y mi tercera hija, que es María Verónica, graduada en la Universidad Yacambú en estudios ambientales. Con ellos están conmigo. Seguimos formando familia y están aquí en Barquisimeto. Reinaldo, ¿qué países de los muchos que has visitado recuerdas y por qué? Bueno, mira, te digo realmente que cada país yo lo vivo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Colombia, por ejemplo. No solamente tengo amigos, sino que tengo colegas, tengo alumnos, porque yo desde el año 98 he sido profesor permanente de la UPTC, la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, en Tunja. Bueno, la última vez que fui fue en el 18, en el año 2019, en noviembre, en septiembre, no, en noviembre, porque después vino la pandemia, el 2020. Aspiro regresar a partir del 2023, volver por la UPTC. Pero también me ha llamado mucho la atención México. También tengo muchas vinculaciones con México, un país de mucha importancia desde el punto de vista cultural. Ahí también tengo relaciones especialmente con la Universidad Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, también tengo colegas, tengo amigos. No he podido viajar más allá. También me gustó mucho Costa Rica, un país pequeño con un nivel cultural tan importante, una cultura cívica tan interesante, una cultura ambiental
un pequeño país de Centroamérica diferente a otros. Siempre me ha llamado la atención cómo países que están cercanos a veces tienen tantas diferencias desde el punto de vista de su comportamiento político, cultural y social. Después de allí, bueno, he estado en Panamá. Panamá para mí ha sido un fenómeno muy interesante por el fenómeno del canal. Y en el caso de Brasil, bueno, Brasil es bueno, no lo he podido, bueno, yo creo que es imposible conocer Brasil porque prácticamente es la mitad del continente. Me ha llamado mucho la atención Argentina. También he estado en Chile. En Chile me ha llamado la atención también su desarrollo económico, social, inclusive desde el siglo XVIII. Entonces yo además fui profesor en el pedagógico por 20 años de historia de América. Entonces yo tengo una formación intelectual, profesional de historia de América, pero también he tenido la posibilidad de estar en países, por ejemplo, también como Cuba, República Dominicana. Y en el caso de Europa, me ha gustado mucho España. Yo me siento muy vinculado a la cultura hispánica y lo celebro, porque nosotros tenemos una gran parte de nuestra cultura española. Tengo muchos amigos, cada vez que voy a España visito el elemento gastronómico, el elemento del pasear por la península. Y bueno, Francia para mí es otra cosa, es compartir la cultura, estar en París, estar en esos lugares donde todos son centros muy universales. Para mí París sigue siendo una capital muy universal. Bueno, tuve una oportunidad con el doctor Caldón Noaji de estar en Turquía, estar en Estambul, estar en Ankara, pero fundamentalmente Estambul para mí ha sido, digamos, una gran oportunidad de conocer ese mundo, esa puerta de entrada al mundo asiático. Bueno, y aspiro a seguir conociendo cosas, José Luis. Yo creo que ya después que pase un poco este fenómeno de la pandemia, yo quiero seguir, aspiro a volver a Europa. Yo tengo muchas ganas de conocer también algunos espacios de África que no los he conocido. Bueno, hasta donde pueda cargar la maleta, como dice una amiga mía. Okay. Nos queda apenas un minuto, pero quisiera mencionarte algunas palabras y tú me mencionas una o dos palabras que enseguida con las que los asocies. Historia. Historia es patrimonio. Venezuela. Venezuela es mi centro de vida. Política. La participación y la responsabilidad. El ENEAL. El ENEAL es mi núcleo de existencia. ¿La familia? Bueno, la familia es el todo. Cuando no estás escribiendo, cuando no estás dando clases, ¿cuál es tu pasatiempo preferido? Bueno, yo mi pasatiempo lo hago, es muy diverso, porque yo, por ejemplo, hago música, escucho música, estoy escribiendo, estoy caminando, o estoy visitando a mis amigos, o también hago yoga, siempre hago algo que tenga que ver con mi propia formación intelectual o física. ¿Y dentro de la música algún género predilecto? Bueno, trato de cultivar la música con sentido universal, pero como yo soy cuatrista, bueno, imagínate tú, todo con el cuatro y con la guitarra, hago mi música fundamentalmente venezolana, mi música, y especialmente la música larense, que tengo la suerte de haberme formado en Lara, que es la capital musical de Venezuela. Reinaldo, ¿algún paisaje recurrente en tus recuerdos, en tu memoria? El paisaje del Eneal a mí siempre me ha sido muy importante. Y los paisajes digamos, de la sabana de Bogotá, la gran sabana, para mí de Colombia me han sido muy importantes. Mi visita a la playa, Morrocoy, esa zona tan bella que tenemos de playa. Yo creo que son muchas opciones que yo tengo, cada uno las he vivido de manera particular. Mirando esa cámara finalmente, Reinaldo, ¿cómo le gustaría ser recordado a Reinaldo Rojas? Cónchale, yo no sé si será como una persona que trató de vivir su vida sin afectar a los demás, de dar lo más que pudo y compartir. Yo pienso que yo he tratado de ser eso, de dar, de recibir y de dar, y de formar, que es fundamentalmente mi misión que he tenido como educador. Con muy pocas palabras, ¿qué características crees que tienes de tu madre biológica y de quien te crió? Bueno, de mi madre tengo la disciplina. Y de mi madrina Manuela Duin
tengo la vocación del servicio social. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, por habernos abierto páginas de tu vida y compartirlas con el público de 60 Minutos con José Luis Yepes. Gracias, José Luis. Bueno, espero que esta primera encuentro conmigo mismo me sorprenda cuando lo vea. Así es, eso esperamos también. Y en la cámara y producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 Minutos con José Luis Yepes.